nuevamente estamos viendo que lo básico que un guerrero debe de tener, sea un guerrero natural o un guerrero espiritual. Un guerrero en una milicia, en un ejército, va a tener necesidad de tener profunda cooperación y profunda obediencia. Pablo le dice a Timoteo que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, y Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Debemos apoyarnos en oración, en una cooperación mutua contra esta gran guerra, sin envidias, sin competencias, sin señalamientos, sino como un ejército unido, cuidándonos unos a otros, con la oración, con el amor, porque eso es lo que le agrada al Señor, y es necesario hacer este ejército de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo 4:18, me gusta mucho este versículo, la certeza que Pablo tiene. Dice: el Señor me librará de toda obra mala. Y que si lo libró a Pablo, y quiero decirte a ti que nos miras, que el Señor te va a librar de toda obra mala. En el nombre de Jesús vendrán ángeles guerreros de alta investidura, también para proteger tu familia, tu trabajo, tu salud, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El reino celestial está viniendo a la tierra para auxiliar siempre a los hijos de Dios. La gloria es a Jesucristo por los siglos de los siglos. Alguien diga allá en casa, amén. Bien, lo básico, seguimos, que debe de tener un guerrero es valor y liderazgo. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas armas de contienda espiritual son poderosas. Yo he experimentado en lo personal el poder de estas armas, la oración, el ayuno, la lectura. Mira, estoy viendo aquí algunos hermanos que nos están escribiendo: Daniel de la Cruz, María Cristina Morales, estamos viendo este asunto. Elizabeth Ortiz, gusto en saludarte. Varios de nuestros queridos alumnos nos están sintonizando. Ustedes son guerreros de Dios. Pero hablaba que es importante en un guerrero natural tener valor, tener liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? La influencia y la valentía. En Zacarías 4:6 continuó. Esta es la palabra que el Señor le dice a Zacarías. Dice: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Cuando un guerrero de Dios es imbuido del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, tiene la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a llevar a victorias y a batallas, porque la batalla es del Señor. Tenemos a Josué peleando allá en Refidim con la oración, con las manos en alto. Moisés, mientras Josué abajo en el llano pelea contra Amalek. Tenemos a un David, tenemos a Gedeón peleando, y tenemos al Señor Jesús venciendo a Satanás en las tentaciones. Mira, quiero decirte algo que he encontrado muy importante. Toda la Biblia habla de diferentes guerras. Pero una cosa sucede: en ningún pasaje del Antiguo Testamento se menciona la expulsión de demonios. A partir de que viene el Rey soberano, Cristo Jesús, empieza este ministerio de la liberación. Estas son cosas que un guerrero debe de conocer. Algo que un guerrero natural tiene es el compromiso total. Es la entrega total a su causa. Un guerrero sabe influir sobre sus compañeros. ¿Te acuerdas de los valientes de David?
A mí me fascinan estos pasajes porque puedo encontrar las cualidades de carácter de hombres de Dios que verdaderamente se levantaron en una forma sobrenatural. Saludamos a Elizabeth, saludamos a Daniel Quiroga, Eunice Hernández. Dios les bendiga y les dé toda esa fortaleza que necesitan en este momento. Hay grandes desafíos, sin duda hay grandes desafíos. Rafa Martínez, qué gusto saludarte. Dani de la Cruz, Daniel Quiroga, todos ustedes, gracias por estar presentes. Ustedes están siendo enseñados, al igual que yo, empezando por mí, a ver las cualidades de gente de guerra que aparece en la Biblia. Entre ellos, los valientes de David. Ellos fueron una tropa élite que aparece en el libro de Samuel. Y esta tropa élite cercana al rey también se le conoce como los héroes de David o los laureados de David, los valientes de David. Y se trata de 30 guerreros profesionales, totalmente entregados, con un compromiso total por el rey. Hay pasajes bíblicos donde el rey David anhela un poquito de agua de allá del pozo de Belén. Lo escucha uno de sus colaboradores, subalternos, y dice: vamos a traerle agua de allí, a pesar de que tenían que sortear 1000 peligros y muchos guardias. Fueron a traer agua, se la dan a David, y David, cuando la va a beber, dice: he de beber esta agua que estos hombres, a precio de su propia sangre, se arriesgaron a traerme. Eso es lealtad, eso es un compromiso total. Por eso Pablo decía ahí en los Corintios que estemos alerta, que permanezcamos firmes en la fe. Y le dice a los hombres: pórtense varonilmente, sean fuertes. Hermano, la Biblia nos habla mucho de este asunto. Ahora, algunos guerreros, cuando las naciones entran en combate, el Señor Jesucristo es la suma de sabiduría. Y nos habla de algunas cosas que suceden en la guerra. Tener presentes ciertas propuestas, vamos a llamarle propuestas diplomáticas, tener inteligencia táctica. En Lucas 14:31, Jesús, el Señor, en su sabiduría menciona: ¿qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Esto quiere decir, hermano, yo te digo que hay que tener inteligencia en la guerra. La batalla es del Señor. He visto hermanos que sí son guerreros y buscan batallas y buscan guerras y andan buscando prácticamente endemoniados para reprenderlos, y el Señor no los ha enviado a esas guerras. Y si el Señor no te envía a una guerra, ¿a qué vas? Pero si el Señor te envía, no puedes evitar las confrontaciones que el Señor tiene. Algo básico que también un guerrero debe de tener es aprender los ataques sorpresas. Y hay batallas que son decisivas en la vida. Batallas que se enfrentan con decisión, y el ataque sorpresa, déjame comentarte que allá por el año 1973, Israel es un estado ya creado. Naciones Unidas le otorga nuevamente el territorio
el 14 de mayo de 1948, a una nación de judíos que andaban en muchas partes del mundo, y empieza algo que le llaman Operación Éxodo. Se plantan en Israel, se cumple la profecía de Isaías, que una vez él pregunta en el libro que se hará la creación de una nación en un día. Pues sí, se hizo así la creación del Estado de Israel. Pero los vecinos que ocupaban todos esos territorios empezaron con una envidia mordaz, un odio hacia estos que decían son invasores, si andan en Polonia, andan en Rusia, andan en Francia, ¿qué tienen que venir a hacer aquí? Ellos pensaban que la guerra era suya, que la tierra era suya, pero esa tierra Dios se la dio a Abraham y prácticamente le dio el derecho natural. Regreso al tema. En 1973, los israelíes son confrontados por una coalición árabe-egipcia que lanza un ataque sorpresa. Era un día de Yom Kippur, por eso es conocido como la guerra de Yom Kippur. Era una fiesta maravillosa bíblica, que el pueblo judío respeta mucho las fiestas bíblicas. Hermanos, yo los invito a celebrar las fiestas bíblicas. No son exclusivamente de Israel, son bíblicas. Y la Biblia es un documento para todas las naciones. Y si Dios pone fiestas allí, vamos a celebrarlas. Ahora bien, estaban en Yom Kippur celebrando, era un Shabbat, y el ataque sorpresa de los egipcios llegan ahí y los israelitas invocaron al Dios de Israel y empieza lo que se llamó la guerra de los 6 días. En 6 días hubo un conflicto relámpago donde con tácticas de inteligencia militar Israel tiene un avance extraordinario en los territorios de Egipto, Jordania, Siria, y esto cambió para siempre la estructura del Medio Oriente y la fama del judaísmo. En 6 días, Israel se levanta como potencia militar y política, y empieza la militarización de Gaza, hubo fuerzas de emergencia de Naciones Unidas, varios estrechos. Es más, tuvo que haber una cancelación de un pacto que hicieron las naciones alrededor de Israel, Egipto, Siria y Jordania, contra unos pocos judíos. ¿Y quién cree que ganó la guerra de los 6 días? Israel. Israel ganó más territorio en las áreas donde vivían millones de palestinos, y quedó esto como un legado histórico de lo que Dios sigue haciendo por su pueblo. Y esto es también en la vida. En la vida todos tenemos batallas, batallas decisivas, que te invito a que estés con el Dios Santo para poder enfrentarlas. Lo básico que debe conocer un guerrero natural, pues conocer la guerra ofensiva y la guerra defensiva. En nuestro manual tenemos una serie de proyectos que están aquí, enseñanzas bíblicas, y existen 2 tipos de guerra en el mundo natural: la ofensiva y la defensiva. La defensiva son los que se pasan la vida defendiendo. Pero la ofensiva es la que sale combatiendo y a conquistar. Son 2 clases de guerra. ¿Cuál estás llevando a cabo tú? Yo he conocido gente que toda la vida está defendiéndose. Ay, Señor, líbrame. Ay, Señor, líbrame del hambre, de la pobreza, de la enfermedad. Ay, Señor, y se están, sí, guerreando contra el enemigo, pero en un aspecto defensivo. Pero cuando alguien se levanta en el aspecto ofensivo
y empieza a decir: yo te reprendo espíritu de pobreza, yo te reprendo espíritu de enfermedad, te expulso de mi vida y de la vida de mis hijos en el nombre de Jesucristo Todopoderoso. Hay una diferencia en la forma de orar y creer. Esto es la diferencia entre la guerra defensiva y la guerra ofensiva. Recuerden que 2 Corintios 3 y 4 dice que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Conoces las armas que Dios te ha dado? ¿Conoces las armas de luz? Y no me refiero nada más a la armadura de Dios. Hay armas espirituales. El poder de un decreto, el poder de la ejecución de una promesa de Dios, actos proféticos, cuando los hermanos de la escuela ponen en una piedra un versículo bíblico y van a un territorio y dicen: esto es territorio de Dios, para destruir los trabajos que los brujos hacen. Tú necesitas conocer armas. Aquí hay varias expresiones de guerra bíblica y bueno, pues, las armas de nuestra milicia son para destrucción de fortalezas, así que el Señor te quiere llenar más y más y más de poder espiritual. Aquí hay hermanos que me están viendo, que me están escuchando. Gracias. Aquí estoy bendiciéndolos en el nombre de Jesucristo. Bueno, algo básico que debe tener un guerrero natural es una comunicación con sus compañeros. Tener reuniones de oración, apóyenme en oración por una hija, por un hijo, y conocer los blancos que el enemigo tiene tomados. Recuerdo unos jóvenes que una ocasión dijeron: pastor, fuimos a orar en contra de un antro donde se desnudan mujeres, hay tráfico de cocaína, de heroína, hay alcohol a raudales, es un antro de perdición. Y ellos fueron a orar sin una instrucción de Dios, sin una cobertura de Dios, y el enemigo los zarandeó porque su vida no estaba totalmente íntegra al Señor, y era una guerra que Dios no los envió. Y cuando me dijeron todo lo que les pasó, dije: caray. Nosotros tenemos que conocer los blancos del enemigo, los blancos de lo que queremos tomar para la gloria del Señor Jesucristo. El único que va a llevar la gloria del reino es el Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer la Iglesia de los Estados Unidos ahora que el gobierno de Estados Unidos, a partir del día de ayer, empezó a tomar las políticas que ya estaban quitadas? Donald Trump las quitó porque Obama estaba poniendo baños mixtos o baños neutros. ¿Qué va a hacer ahora la Iglesia? Por ejemplo, si alguien quiere llegar a la Casa Blanca, va a llenar un formato y a partir de ayer en ese formato aparece el término de identidad sexual neutro. Es decir, aparece hombre, mujer o neutro, otro. Es decir, como si hubiera ya un tercer sexo o muchas cosas, ¿no? Un secretario de Estado, pues es transexual. Entonces estamos viendo ya una perfilación de los días que vienen, de los días que están. Yo a veces digo: ¿qué está pasando en esta farsa política social? Donde el presidente, antes de tomar la investidura, primero va a una misa, primero se consagra a Babilonia y luego sigue su gobierno. ¿Qué hace cantando una mujer que ha sido identificada por otras personas
como satanista en tantas personas. Lady Gaga cantando una canción cristiana. Hay unas farsas terribles en medio de lo que está aconteciendo, y es ahí donde entra la guerra espiritual. Lo básico que un guerrero debe de conocer son los ataques y los contraataques. Primera de Pedro nos dice: resistid firmes en la fe. Esta es una parte humana cristiana, resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Y dice: sabiendo que las mismas experiencias de padecimientos o sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Créeme que yo voy a empezar a orar por todos mis hermanos que conozco y los que no conozco que viven en los Estados Unidos. Porque esas políticas nacionales van a afectar los valores morales bíblicos, y los cristianos de allá, en esta nación, tienen que enfrentarlo. Dice Pedro en 1 Pedro 5:9: y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Aquí hay una promesa que la iglesia va a perfeccionarse por medio de estas pruebas, que la iglesia se va a afirmar quiénes son del Señor, y que la iglesia se fortalecerá y se establecerá.